Ahí está. Uno del 17 al 19. Dice, utiliza la definición 2 para encontrar una expresión para el área bajo la gráfica de f como un límite. No la evalúes. No la evalúes. O sea, no evalúes el límite. Do not evaluate the limit. Bueno, ¿cuál hacemos? A ver, usted, señorita. Del 17 al 19. El 18. El 18, ok. Fíjense, en el 18 tenemos esta función. Déjenme ver de dónde podemos chambearle. Lupita, podemos chambearle de aquí, aquí, a aquí. ¿Sí? ¿Sale? Me dicen si me paso. Bueno, vamos a ver. La función es esta. F de x igual al logaritmo natural de x entre x en el intervalo de 3 a 10. ¿Sí? Bien, tenemos que ver cuál es la definición 2. La definición 2 está en la página 360. Y el libro la pone como una suma infinita de rectángulos por la derecha. ¿Sí? O sea que ahí la tienen, yo la voy a poner. Fíjense bien. Le pone que el área es igual al límite cuando n tiende a infinito. ¿Sí? De n. El libro le pone como Rn. R subíndice n. Pero ya dijimos, no, aquí vamos a utilizar la R. Porque estamos en... ¿Sí o no? ¿Verdad? Ya que ser bien patriotas. ¿Sí o no? Eso es lo que hace falta. Patriotas, patriotas. De hecho, ya lo que se llama derecha e izquierda es lo mismo. Ahorita prácticamente ya la palabra correcta es patriota. O sea, sí, no hay derecha ni izquierda. Es lo mismo casi, casi. Ya, se acabó. Luego les digo por qué. ¿Sí? ¿Quiénes son los contrarios? Bueno, luego les digo también. Ahorita no profundicemos. Ahí está. Entonces, fíjense cómo aquí ya le pone el igual, no le pone el de aproximadamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es infinito. ¿Sí o no? Ya dijimos que cuando es infinito, prácticamente los rectángulos se hacen... O sea, va disminuyendo delta x, ¿verdad? Si n tiene infinito, delta x esto implica que delta x tiende a 0, ¿sí? Y delta x es el ancho de cada rectángulo. Entonces prácticamente los rectángulos ya no van a tener ancho, pero sí altura, se van a convertir en segmentos de recta, ¿sí? Y todo ese segmento de recta pues va a barrer el área. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, ahí ya vamos a tener exactamente el área. Bien. Recuerden que esto lo voy a poner mejor acá. A ver, la definición esta que la vamos a seguir utilizando, ¿sí? El x y s sin asterisco es el muestral, ¿sí o no? ¿Cuál es el muestral? Pues es un valor del intervalo de cada rectángulo que yo elijo. Puede ser el de la derecha, el de la izquierda, el de la mitad, ¿sí? Generalmente se utilizan esos tres, ¿por qué? Pues porque yo puedo ser capaz de obtener una fórmula para ellos, ¿sí? Una fórmula general que los obedezca. Habrá quien diga, no, yo quiero que sea, por ejemplo, que está la cuarta parte. ¿Por qué? Pues porque eso me va a disminuir el error, o que quede .75 de la derecha. ¿Sí le explico? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque de esa forma prácticamente ya barre la mayor parte del área y voy a tener menos error.
Sí, aunque eso no es muy práctico, ¿verdad? Lo más práctico es que sea derecha, izquierda, en medio, pero a fin de cuentas se llaman valores nasales, ¿sí? O sea, eso por un lado. Entonces, el xyésimo asterisco es eso. Pero, si n tiende a infinito, también esto implica que delta x tiende a 0 y que el xyésimo va a ser, el xyésimo asterisco va a ser el xyésimo por la derecha o por la izquierda o por el medio. ¿Por qué? Pues porque se van a hacer flaquitos, va a ser el mismo punto, ¿sí o no? ¿Sí? Cuando n tiende a infinito. ¿Sí queda claro eso, no? O sea, estamos resumiendo un poco de lo que ya habíamos comentado. ¿Sí o no? Bien, pero la definición 2 es así. Por la derecha. Bueno, entonces esto ¿a qué va a ser igual? A el límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? El libro lo pone, ya sabemos, f de x1, f de x1 por delta x más f de x2 por delta x más, ¿qué cosa? ¿Dónde? Más un chingo. ¿Sí o no? Hasta el último. ¿Sí? Así lo pone la definición 2. Entonces, esta es la que vamos a aplicar en este ejercicio. ¿Sí? Si ustedes se fijan, esto pues viene siendo esto. Es el límite cuando n tiene infinito, pues de la sumatoria, ¿no? De f de xyésima, desde igual a 1 hasta n de delta x. ¿Sí están de acuerdo, no? Que ya dijimos que cuando tiene infinito el xyésimo, va a ser cualquiera. Sí, incluso aquí lo podemos poner así. Cualquiera, ¿sí? Este es así. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar esa fórmula? ¿Sí se alcanza a ver? Está muy clarito. Sí, pero déjenme utilizar otro color más fuerte, porque igual luego no va a salir en el vídeo. A ver, negro. Entonces, el área va a ser límite cuando n tiende a infinito de, bueno, de subíndice n, límite cuando n tiende a infinito de, a ver, f de x1. ¿Quién es la función? Es la función logaritmo natural entre x. Entonces sería logaritmo natural de x1 entre x1. ¿Sí? Más logaritmo de x2 entre x subíndice 2. Más logaritmo natural de x3, x subíndice 3 entre x subíndice 3. ¿Sí estamos? Más un bueno, más logaritmo natural de xn, x subíndice n entre x subíndice n. Todo esto por delta x. ¿Y quién es delta x? 10 menos 3 entre n. ¿Sí estamos? ¿Sí? O sea que esto sería ¿qué cosa? Sería límite cuando n tiene infinito de, fíjense, 10 menos 3 entre n es 7 sobre n. ¿Sí? Ese 7 sobre n yo lo puedo poner aquí al principio, pero no lo puedo sacar del límite. Lo que sí puedo yo sacar del límite es el 7. ¿Verdad? ¿Sí se acuerdan de las propiedades de los límites? Los números sí puedo sacarlos de los límites. De hecho, lo puedo poner así. Pero la n no. ¿Por qué? Porque la n es variable de límite. ¿Sí se fijan? Esa no puede sacar, no la puedo sacar. Y entonces, pues estos así van. ¿Sale? Bien. Y es lo que nos pide el ejercicio, porque nos dice que no lo evaluemos. Y obviamente, ¿por qué no la vamos a evaluar? Pues porque no es práctico. Ahorita les digo por qué no es práctico. ¿Sale? ¿Sí o no? Bueno. Vamos a continuar. Viene del 20 al 21. Fíjense, el libro dijo que yo utilizara la definición 2,
pero le voy a dar una manita de gato, para que se vea más bonito, ¿sí o no? ¿Cómo es esa manita de gato? 7, límite cuando n tiende a infinito, y 1 sobre n, y esto lo puedo poner como sumatoria, ¿sí están de acuerdo? Sí. Sumatoria desde i igual a 1 hasta n de quién, del logaritmo de x y ésima entre x y ésima, ¿sí o no? Sí. Se ve más bonito, ¿sí? ¿Y por qué lo pongo así? Porque los ejercicios que vienen son al revés. Ahora les digo, ese 7 lo pueden sacar o si quieren lo pueden dejar allí adentro. ¿Están de acuerdo que no hay problema con eso? Sí, o sea, habrá quien diga, no, yo lo quiero dejar adentro. ¿Sale? Pues esto se los tengo que explicar porque en los ejercicios que vienen, el libro no lo saca. No saca ese número, pero tú sabes que lo puedes sacar. Y ahorita vamos a ver por qué no lo saca. O sea, no lo quiere sacar porque, pues no quiere, ¿sí? Bien. Pues ahora viene el 20 o el 21. A ver. 21. ¿Sí? ¿Ya lo notaron? ¿Dudas? ¿No? ¿Ya le borramos? Sí. Sale. ¿Sí? Ahora está chiquito el espacio, ¿por qué? Porque puse la cámara muy cerca. Sí, para la próxima nos tenemos que poner ahí en medio. ¿Lo oigo? Sí. Sí. A ver. Dice límite. ¿Quién lo tiene en la mano? Límite cuando n tiene infinito. Sí, pero. Sí. ¿Límite? Cuando n tiene infinito. Sí. De la sumatoria de i igual a 1 hasta n. Ajá. De pi sobre 4n. Sí. Por la tangente. Sí. De i pi sobre 4n. Pi y. Ajá. ¿I pi o pi? Y pi. Y pi entre 4n. Tangente o... A ver. Tangente de I pi entre 4n. 4n. ¿Sí? Esta es la 21. Es el 21. ¿Eh? Sí. Bien. Si se fijan, este ejercicio se parece a la forma en cómo lo pusimos. ¿Sí están de acuerdo? Habíamos puesto este límite infinito. Aquí tengo constantes pi 4, pero no los saco de la sumatoria. Los dejo ahí. ¿Sí se acuerdan que les dije? Los puedo sacar, pero ahí los deja. ¿Sí o no? Incluso los podría sacar hasta acá. El pi y el 4. ¿Sí se entiende eso? ¿Sí? Les dije, miren, pero los puedo dejar adentro y de hecho así los deja el libro. ¿Sí están de acuerdo? Bien. Aquí nada más sucede un pequeño detalle. Y ese detalle es que no tenemos x, tenemos y. ¿Ya se fijaron? ¿Sí o no? En el ejercicio que nosotros hicimos, sí teníamos x y ésima. ¿Sí o no? ¿Qué significa esto? Significa que nosotros llegamos hasta x y ésima, no lo pusimos como y. Entonces eso quiere decir que tendríamos que depurar un poquito el ejercicio anterior, pero ahorita lo vamos a hacer.
Entonces, hay que entender qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Dice, determina una región de área que es igual a el límite dado. No evalúes el límite. ¿Sí? Bueno, yo para poderlo hacer, fíjense, esto se parece a esto, ¿sí o no? ¿Se parece a quién? ¿Sí o no? A lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. El ejercicio nos pide que hagamos la gráfica, ¿o qué nos pide? El área, la región, ¿sí están de acuerdo? Yo para determinar esa región necesito conocer a quién. A la función, si no de otra forma no. Entonces, fíjense cómo el ejercicio me está dando esto. Y yo tengo que contar la región. Lo que hacíamos antes era al revés. Me daba la región y yo encontraba esto. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, ¿cómo le hacemos? Bueno, para poderlo hacer primero necesito encontrar la función. ¿Sí o no? Necesito encontrar, ¿qué cosa? De A y tengo que encontrar B. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cómo le hago para encontrar esas cosas? Bueno, primero que nada, la función no hay tanto problema. La función no hay tanto problema, ¿por qué? Porque aquí tengo tangente. Esto es pi sobre 4n. Son constantes, ¿sí? Eso yo lo relaciono con esto, porque el delta x era el b menos a sobre n, ¿sí o no? Y eso como que se parece a esto. Incluso aquí en los vídeos luego les había yo comentado que podíamos habilitarlos, ¿verdad? ¿Sí o no? Para que cuando dijéramos eso apareciera ¿quién? La imagencita. ¿La qué? No, la imagencita. ¿Cuál imagencita? No, o sea, de lo que se parece. No. Ya les había dicho, bueno, no a todos, sino los que ya habían tomado clase conmigo, que le íbamos a poner ¿qué? La canción, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Ya se acordó, no? ¿Tampoco no? ¿Eh? A ver, dígales cuál. No, yo no sé cómo va. Oh. Pero se me acaba de que diga que me alcancé. ¿Y si le escuchó? No. Se les puse un pedazo esa vez. No me acuerdo. ¿Tú sí te acuerdas? Bueno, luego ponemos. Entonces, bueno, esto lo relacionamos con eso y esto con esto. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, si yo hago eso, fíjense bien. Primero que nada, ya ahí tenemos una cosa. Pero aquí hay una situación también. No tengo qué cosa, la X. Tengo Y. ¿Sí están de acuerdo? Tengo Y. ¿Sí o no? ¿Sí? O sea, en mi ejemplo, no tengo X, tengo Y. ¿Qué pasa? Acuérdense que A, que era el límite inferior de integración, bueno, así se llama, pero es el valor inicial del intervalo, es igual a ¿quién? A, ¿sí o no? Y luego, ¿qué seguía? A ver, lo voy a poner así. ¿Quién es el X0? A. ¿Quién es el X1? A más delta X. ¿Sí se acuerdan o no? X2 más 2 delta X, que es lo mismo que A más X1 más delta X. ¿Sí están de acuerdo, verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, ¿por qué? Porque fíjense, X2 es esto, pero el delta X, a ver, vamos a sacar aquí el delta X. El delta X es ¿quién? B menos A sobre N. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Bien. No pienso yo nada más X1 más delta X, ¿no? Porque ya me dio lo que es amarillo.
Sí, ¿verdad? Porque en No X1 es- ya se define. Sí, 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 Ah, bueno. tienes razón. X1. Sí, tienes razón. Es... X1 más F. No, pero a ver, es que es así, mira. Este es X0 que es A. X1, X2, X3, ¿sí o no? X4, pum, 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 hasta XN, ¿sí o no? Y XN viene siendo ¿quién? B. ¿Sale? ¿Sí o no? Entonces, X1, ¿este cuánto mide? Delta X, delta X, ¿sí o no? Todos miden delta X, ¿sí o no? Bien. Entonces X1 es igual a ¿quién? A EA. Es que aquí me faltó. Lo voy a poner, miren, lo voy a poner así bien para que, no estaba mal lo que estaba, pero para que le vayan agarrando bien. X0 más delta X, ¿sí o no? ¿Sí o no? X1 es este más este, ¿sí o no? Y ahora sí, viene siendo A, ¿por qué? Porque X0 es A, ¿sí? Más delta X. Ahora sí. ¿Sí? Ahora sí le van a agarrar. X2, ¿a qué es igual? A X1 más delta X. ¿Sí o no? O también A más 2 delta X. ¿Sí? Así porque como lo estaba explicando no le iban a agarrar. X3 es igual a ¿quién? A X2 más delta X o A más 3 delta X. O sea, bueno, vamos a seguir. Un chingo, X y ésima menos 1 más delta X. ¿Sí o no? O, A más I delta X. ¿sí o no? ¿Sí o no? Y luego, un chingo. Y la última. Xn menos 1 más delta X. ¿Y quién es Xn menos 1? O bien, bueno, quién sabe. ¿Verdad? Ya me iban a decir, no es cierto, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Sí o no? ¿Y si utilizamos así? ¿Sí o no? ¿Y esto a qué es igual? ¿Sí o no? ¿Y entonces qué? Hasta la vista, baby, y me va a quedar B. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Pero ¿por qué estoy haciendo este desmadre? Porque es la única forma en cómo podemos entender esto. Me voy a concentrar en esta X y ésima. ¿Qué diferencia hay? A ver, ¿sí se entendió hasta ahí? ¿Sí se fijan que son dos formas para obtener las X muestrales? Bueno, muestrales, pero estas son parejitas, porque ya quedamos que podemos agarrar cualquiera, ¿sí? Bien. Que esta primera está basada en quién? En el valor anterior. Pero esta está basada en el primero, ¿sí o no? ¿Sí se entiende o no? Son lo mismo, pero esta está con respecto al primer valor, con respecto al valor inicial, y esa es con respecto al valor final. Entonces aquí a la que nos vamos a concentrar es en esta. Esta. ¿Sí quedó claro? Obviamente yo para que ustedes entendieran eso tuve que explicar esto. ¿Sí queda claro o no? Bien. Entonces, fíjate, la X y ésima es esto. ¿Sí? Aquí está la Y. Ya te fijas que no tenemos X y tenemos Y. Y eso fue lo que nos faltó en el otro, pero no hay ningún problema. No nos había faltado no porque lo hayamos puesto incompleto. El libro no nos explicó que lo pusiéramos así, pero ahorita lo vamos a poner. Bien. Pues ahí está. Entonces es esta. Por lo tanto, fíjate bien. Yo ya sé que mi f de x y ésima es ¿quién? Es tangente de x y ésima. El hecho de que yo tenga aquí implica que ¿qué cosa? Que es parte de la XY. ¿Sí se entiende? Nada más que no conozco a A. ¿Sí quedó claro? ¿Sí o no? Tampoco conozco a la delta X. Esas son las que tengo que intentar. Entonces va a haber una XY. ¿Sí? Bien.
Aquí tengo un 4n que está dentro de la tangente, ¿sí están de acuerdo? Por lo tanto, eso me lleva a suponer que también va a ser parte de aquí adentro. Pero fíjense cómo lo voy a hacer. A ver, no voy a completar todavía eso. Yo sé que es una función tangente, porque ahí la tengo. Tangente x y y. Bien. Y esa tangente x y y, según lo que he visto, es a más i por b menos a sobre n. ¿Sí están de acuerdo? Pero todo esto es tangente. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? ¿Sí? O sea, yo veo que hay una función tangente. Tangente de x. Bien. Pero esa x va a ser la yésima porque es la que va a ir cambiando. ¿Sí? La que va a ir variando. ¿Sí? Entonces, aquí si quieren. Mi función es tangente de x. Esta es mi función. Bien, esto lo voy a borrar. Pero la x y ésima es esto. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué sigue? Bueno, aquí una cosa, fíjense, a ver, esta A no la tengo aquí, o sea, yo fácilmente me doy cuenta, fíjense, que ustedes son bien abusados, y pi, abuelita de Batman, tiene que ser igual a quién, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Pues sí, perdón, ¿sí? 4n. ¿Sí se entiende por qué? Porque es tangente de x. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Tangente de x. ¿Quién es x? X es esto. Pero en el ejemplo es i pi sobre 4n. ¿Sí queda claro? Y entonces comparando, tengo que ir viendo cuánto sería cada cosa. A ver, si se fijan, aquí no tengo a. O sea, prácticamente a vale 0. ¿Por qué a vale 0? ¿Por qué a vale 0? Porque si se fijan, sería algo como esto. O sea, vamos, tengo a la i, ¿sí o no? Esto es esta parte. ¿Cuánto vale la a? Pues 0. ¿Sí quedó claro? ¿Sí o no? ¿Sí lo entienden? Como quien dice, ya encontré a a. ¿Qué me falta? Encontrar a quién. A b. Ya encontré. A ver si se entendió cómo sacamos a a, comparando nada más. ¿Sí o no? A, ese es el número que queda solito. ¿Sí o no? Es este número que queda solito. ¿Sí o no? Pues me aparece acá. ¿Por qué? Porque lo que aparece aquí es algo que multiplica ahí. Pues eso obviamente va a ser esto, ¿sí o no? Pero ¿a cuánto vale? 0. Ahí está, ya lo encontramos A. ¿Sí queda claro? Hace falta encontrar a B. Ya está bien fácil. ¿Por qué ya está bien fácil? Porque se supone que B menos A sería B menos 0. ¿Sí o no? Puesto que A vale 0. Entonces B menos 0 sobre N debe de ser igual a ¿quién? A pi sobre 4. Sobre N. ¿Sí? ¿Sí? Va de nuevo. Esto debe de ser esto. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 0 es A. Entonces, lo voy a borrar. I pi sobre 4n debe de ser igual a i b menos a sobre n. Pero yo sé que a vale ¿qué? 0 por la otra. Entonces, ¿significa qué cosa? Significa que b menos 0 sobre n va a ser, aquí me faltó la n, va a ser esto. Entonces, ¿qué significa? Que b ¿cuánto vale? 4. ¿Sí o no? Entonces ya tengo a b, tengo a A y tengo a la función. ¿Sí o no? Ahí está. A vale 0, b vale pi cuartos y la función es la tangente de x. Y si yo, por ejemplo, aquí le podemos poner así,
¿Qué cosa? Le voy a poner aquí cerradito. Fíjate, esta que es la fórmula general, ¿es quién? Tangente de x y décima. Bueno, tangente de x y décima, ¿por quién? Por pi cuartos menos 0 sobre n, ¿sí o no? Y fíjate. O sea, estoy comprobando, no hay igual. Sí. Pero tangente de x y décima es quién. Aquí la x y décima, ¿quién va a ser? 0 más b menos 0 por sobre n por i. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Y entonces va a ser pi i sobre 4n. Tangente de x y décima, que es pi i sobre 4n. ¿No oigo? Sí. Por esto, y esto es pi sobre 4n. ¿Esto es esto? ¿Sí o no? Está bien fácil, ¿no? ¿Sí o no? Y entonces, ¿cuál es la región que yo quiero calcular? Bueno, pues grafico la función tangente. La función tangente, ¿sí se acuerdan cómo es, no? Sí. ¿Dónde tiene, qué características tiene esa función? Un acento por vertical. ¿En dónde? Creo que está En pi medios. en medio. ¿Sí o no? Oigo, ¿tú eres primerizo? Sí. Sí. ¿Sí? Tiene asíntotas verticales en pi medios y menos pi medios. Bueno, claro, múltiplos impares de pi medios, positivos y negativos. Aguas, ¿sí o no? Entonces, la función tangente es así. ¿Sí se acuerdan? Sí. ¿Sí o no? Entonces, me está diciendo, esa es mi función tangente de x, en la f de x, ¿vale? Que no me dé qué, que no me dé qué. ¿Que no me dé qué? Sí. Sí, bueno, entonces, por aquí viene siendo pi cuartos. ¿Sí o no? Sí. Y entonces lo que me está pidiendo, esa sumatoria es esta. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Luego. Está bien fácil, ¿no? No oigo. A ver, anótenla, no le tomen foto, porque luego le toman foto y les va a dar flojera. ¿Sí o no? ¿Sí quedó claro? A ver, dudas, preguntas. Y de hecho el 20 está hasta también más interesantón. Entonces vamos a echarle la manita de gato al ejercicio anterior, ¿no? ¿Sí o no? Ponerlo así. Es como cuando tú te vas así a la fiestecita, ¿no? Te llevas así. Sí. ¿Sí o no? La corbatita, el saquito, ¿no? Los pantaloncitos bien boleados. Pero te faltan. Es que me faltan las mancuernas. ¿No? ¿Ya? Sí, digo, lo malo es que la cámara está muy adelante. Y yo creo que sí le voy a pedir ya que me dejen ese lugar mejor, porfa, para que no la cámara. Porque también si la pongo allá, no va a alcanzar el cable. ¿Ya? ¿Quiénes son de fuera?
¿Quiénes son de fuera? Levanten la mano. Pero bien, 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 bien. ¿Nada más? ¿De dónde es usted? ¿De dónde es usted? De Veracruz. ¿De dónde? ¿De dónde exactamente? Ajá. Tuxpan. De San José de Guanajuato. De Celaya. ¿Celaya? ¿Va y viene? No, ¿Tú vas y vienes? no, vivo aquí. Ya con tus familias solo. ¿Sí? Sí, porque yo cuando estuve en el TEC de Morelia, sí me aventé como un semestre yendo de Acámbaro a Morelia diario. Y era 1 hora y media. Una chica. Ya se me- Vamos a quedarnos por ahí. Bueno, a ver, entonces vamos a darle la manita de gato al ejercicio anterior. Ya le borramos, ¿no? ¿Sí o no? A ver cómo es. ¿Cómo es el ejercicio, el resultado al que llegamos en el anterior? ¿Eh? Límite de n cuando tiene infinito Límite de n cuando tiene infinito, de 7 sobre n, 7 sobre n, sumatoria de i igual a 1, n, logaritmo natural de x y Yésima sobre x y s. ok. Bien, eso está bien. Pero vamos a darle eso. Manita de gato. ¿Sí? Si se fijan en el ejercicio anterior, la A era 3, ¿sí están de acuerdo? 3 y B es 2. ¿Sí están de acuerdo? ¿Por qué? Porque nos decía así, miren. ¿Así, no? ¿Sí o no? Bien, entonces quiere decir que esto significa que mi delta X, ¿quién es? 7 sobre N. ¿Sí están de acuerdo? Bien. Esas formulitas se les tienen ya que saber, ingenieros, ¿eh? A ver, ¿es esa? ¿O es esta? ¿Sí o no? Perdón, ya le estoy tejiendo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahí está. O lo que es lo mismo. ¿Están de acuerdo que es lo mismo, no? ¿Sí o no? Sí. Sí, hagan de cuenta que es sí, cuando tiene sus chapitas o cuando no así. Pero es la misma, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. A mí sinceramente me gusta más esta, pero pero sentirme que es X0. ¿Sí o no? Bien. Entonces fíjense bien, de mi ejercicio anterior me va a quedar así. ¿Logaritmo natural de quién? De X0, 3 más ¿quién? Y por delta X, 7 sobre N, sobre 3 más I por 7 sobre N. O lo que es lo mismo, miren, esta I la puedes poner así. 7 sobre N, sumatoria desde I igual a 1 hasta N. ¿De quién? Del logaritmo natural de 3 más 7I sobre N. ¿Se ve más bonita? ¿Sí o no? ¿Sí? Ahí está. Y ya está todo con I, no con X. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Y acuérdense que ahí I es qué cosa. I es un número entero que va a barrer, porque va. Y solamente puede ser entero. Ya dijimos, son variables enteras. Que va a indicar el lugar del valor muestral. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero, y ya lo estoy poniendo todo en función de I, no de X, y. ¿Sí se entiende? Que esto y esto son lo mismo. A ver, ¿qué número era?
18. A ver, es que no les puedo preguntar porque no traje el carnet. Bueno, me acuerdan mañana, ¿no? Me acuerdan mañana. Vamos a plantear el 20, porque el 20 tenemos que plantearlo porque está también interesante. Yo no quiero pretextos, ¿sí? O sea, no quiero 30, 20, 40 en los exámenes. Entonces no quiero pretextos. A ver, ya le voy a lograr. Oigo. Pues es que rápido, muchachos. A ver. Sale. Ahí está. ¿Sí o no? Bien. Sale. Rápido. Tenemos 3 minutos. ¿Alguien trae el solucionario? ¿Nadie trae el solucionario? ¿No? ¿Sí? Bueno, ¿ya? ¿Ya lo notaron? Bueno, vamos a tenemos 2 minutos. No quisiera 2 minutos, no es suficiente. Vamos a hacerlo mañana. Sí, vamos a hacerlo mañana. Todavía no hemos acabado, tengo 2 minutos. Sí, tengo 2 minutos. Bien. Vamos, miren, todo esto que hemos estado viendo, que lo hemos visto con área principalmente, consumatorias, ¿sí? Nos ha servido bastante lo del área. ¿Por qué? Pues porque lo relacionamos con rectángulos. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Sí. Esto es muy importante porque permite que nosotros podamos más o menos entender, podamos entender qué onda con la integral, pero no quiere decir que una integral siempre va a ser un área. Ya vimos la interpretación física, puede ser distancia, ¿sí? Pero puede ser muchísimas cosas. Todo va a depender del fenómeno que estemos analizando. Hay que entender algo. Básicamente, fíjense cómo todo esto encaja, o sea, el conocimiento es así. Es área base, que es delta x, un valor de la variable, y f de x, que es la altura. ¿Sí? Es la altura. Esto quiere decir que tengo una función que puede representar muchas cosas y su variable. Y una función puede representar mucho: producción, costos, ingresos, temperatura, trabajo, potencia, etc. ¿Sí? Bueno, vamos a dejarles aquí que pasen buenas tardes.